invitado de la noche, nos acompaña con nosotros y es un placer recibirlo al profesor de Historia José Buslón, integrante del equipo del Sello de la Historia, que conjuntamente con un grupo de otras personas que vamos a nombrarlas, está trabajando en unas investigaciones increíbles. Así que buenas noches. Bueno, buenas noches. José, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto, la verdad que participar por primera vez en el programa. Agradezco que la profesión la dijiste tú, porque venía pensando una anécdota de Borges, cuando Borges le pregunta a otro, ¿usted qué es? Y el tipo dice, soy investigador, y Borges le pregunta, ¿usted es investigador o la gente dice que usted es investigador? Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Cuando le preguntan a uno qué es, parece que decir lo que uno es, en realidad debería ser la gente que lo diga, bueno, lo dijiste tú, me sacaste el peso. Bien, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está eso? Yo a José tuve la oportunidad de entrevistarlo en radio y haciendo un trabajo de investigación que hiciste con tus alumnos en el cementerio. Sí, la otra vez, que fue increíble, ¿no? Porque tenés... Pero este trabajo es fascinante lo que están haciendo. El de los túneles. El de los túneles, en realidad tanto el trabajo de los cementerios como el que está haciendo ahora el Grupo de Rescate Arqueológico en este punto sobre los túneles, se enmarca en una consigna que es ante el olvido la historia despierta. ¿No? Ante el olvido de qué, por ejemplo, ¿no? Bueno, de esa tumba deteriorada, ante el olvido de ese objeto que está enterrado en la tierra y que nadie sabe qué es, ante el olvido de ese posible túnel que cuando empezamos a contextualizarlo con la época, identificamos que efectivamente lo era o no lo era también, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Rigurosamente hay que ser muy criterioso cuando uno va a hacer ciertas afirmaciones. En las obras se encuentran los restos de un aljibe y dice, es un túnel. No, los aljibes adentro tienen forma de bóveda y son largos. Exacto. Entonces, por ahí aparece, no, era un túnel, no, era un aljibe, pero hay túneles. Hay túneles, claro, lo que pasa es que encontrar un túnel es un hallazgo interesante porque primero que es un tema enigmático del cual se sabe poco, se cierne toda una ola de misterio, ¿no? En torno a los túneles. Sí. Entonces, claro, eso lleva a que se conozca muy poco y que a su vez la leyenda diga que hay más de lo que realmente existe. Esa es la verdad. Nosotros lo que pudimos identificar es que, como dice Yantada, hay algunos que en realidad son aljibes, son cisternas de aljibes que depositan agua, pero también están los falsos aljibes, que sí depositan agua, pero a una altura superior a la cual llegaba el agua existe una zona de escape. Ahora y era necesario escapar, ¿no? Contextualicémoslo. Habitualmente los túneles no son muy conocidos porque tenían que ser secretos. Claro. Si te sitiaban y querías disparar, si todos sabían que tenías un túnel, te esperaban a la salida del túnel. Sí, pero José, digo, antes del detalle, ¿no? Porque vos decís túneles, ¿no? Yo me imagino el televidente que está viendo, ¿cómo llegan a buscar el túnel del principio para dónde termina? ¿Dónde era? ¿Cómo llegan al lugar de decir acá había un túnel para dónde desembocaba ese túnel? Por ejemplo, de escape. Ahí está la información, porque hay que tomar los elementos de la tradición oral. Sí. Los elementos de la tradición oral por lo general no tienen un rigor científico de comprobación que digamos esto efectivamente es así. Entonces, el elemento de la tradición oral sumado el elemento del relato histórico y la contextualización nos permiten llegar al lugar. Ahora está la otra, llegamos al lugar y tenemos autorización para investigar en el lugar. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, porque aparte este grupo del Sello de la Historia no está solo, ¿no? Vamos a nombrarlos, por favor, porque es un equipo increíble. Por ejemplo, los tenemos a los detectoristas, que son Alejandro Rompani, Walter Volpi, Marcelo Albín, Darío Racedo. Un buzo, Alejandro Pucholo, en dron de imagen satelital, Carlos Pucholo, investigación histórica, quien está con nosotros, José Buslón, y un documentalista que es el señor Pablo Villaverde. Hay un equipo increíble de muchas personas que están haciendo un trabajo fascinante. Claro, porque la llegada al lugar de investigación a la cual se accede, habiendo estudiado primero el relato histórico y que de hecho ocurrió en el lugar, se hace, pero es necesario georreferenciar el lugar. Primero desde lo satelital, pero después en un análisis más minucioso, por ejemplo, con la utilización de drones, porque una cosa es recorrer el lugar y perderse, ¿no?, en los pesos que a veces pueden resultar ciertos terrenos, y otra cosa es tener la visión satelital y poder conocer de mejor manera
¿no? De donde podemos llegar a identificar la latitud, la composición de la vegetación, cosas que van a ser importantes a la hora de aventurarnos a hacer el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si de repente hay un arroyo o estamos en el río y es necesario indagar, en este caso la prospección acuática, con recursos para eso y con la presencia de este compañero que, como tú lo decías, es buzo y bueno, y nos resulta de gran utilidad, no es la parte fundamental. Y el equipo detectorista, que nos olvidamos de nombrar a Gastón, Gastón también es parte del equipo de detección, que no es solamente pasar el detector, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso cuando se identifican determinados lugares porque podemos llegar a deteriorar el espacio físico, se puede llegar, si no se tiene precaución, a dañar la pieza arqueológica que se puede encontrar en el lugar. Entonces hay que tener toda una serie de cuidados, ¿no? Y la documentación es fundamental. Una de nuestras investigaciones recientes tiene que ver con la batalla de San Antonio. Ustedes están viendo algunas imágenes del lugar donde estuvimos haciendo prospección. Hay que identificar los elementos que se encuentran, en qué lugar, porque muchas veces existe una relación entre los objetos que se encontraban y la zona donde se encontró. Nosotros para hacer este trabajo contrapusimos mapas actuales con mapas que realizaron soldados que estuvieron en el enfrentamiento, sabiendo que la visión que tenía el soldado en ese momento no era la más lúcida, no estaba peleando. Pudo grafitearlo, hacer el esbozo de lo que más o menos recordaba con toda la situación. Pero bueno, es un elemento de referencia. Los mapas militares de la época tratan de dibujar referencias visuales y no la geografía habitualmente. Pero él decía la tradición oral. La tradición oral es importantísima. Fíjate que con la Ilíada y la Odisea, Schliemann se fue con el libro de Homero y dice, vamos a escarbar acá, y encontró Troya, o por lo menos unas ruinas, una ciudad que eran 7 ciudades una arriba de la otra, que existe una casi convicción de que era la Troya de la historia de Homero. Sí, entonces los relatos, las fuentes orales son bien interesantes. E incluso las cosas que dicen y las cosas que uno advierte, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una tradición, nosotros que estamos siempre haciendo este trabajo de prospección arqueológica, el común de la gente lo que piensa es, están buscando la olla, la famosa olla de oro, que ahí hay todo un elemento, el que escondía el oro en la olla o en algún otro objeto, porque los porrones de cerveza. Los porrones de cerveza, exacto. ¿Cómo no? O los baúles. O los cueros. Y baúles también. Los baúles, pero acá en el campo uruguayo eran los menos utilizados. La olla de fierro y puede ser y que se encuentren con eso, ¿no? Yo creo que hay más de lo que se cree, sí. Más de lo que se cree y mucho menos de lo que quisieran encontrar. Porque que automáticamente si encuentran tienen que, obviamente... Y lo que establece el Código Civil es que el 50% le corresponde al Estado, la otra 50% al dueño del terreno y a quien hizo el hallazgo el resto de esa ecuación. Sí. Pero decía, por ejemplo, se habla de que si encontrás la moneda, la olla, hay que dejar algunas. ¿Pero por qué hay que dejar algunas? Porque se habla de que hay entierros protegidos, donde el dueño de esa mina de oro, como le llaman, llevó al esclavo o al peón a enterrarlo y después que lo enterró lo mató, por 2 razones. Para que no cuente, es la primera. Y para quedarse con el botín. Y claro, pero a su vez para que proteja el botín. Para que cuide. Para que cuide. Entonces, ¿qué dice la tradición en el campo? Que si te traes todo, te traes también el alma de quien protege el botín. Por eso hay que dejar 2 o 3 monedas. Ahora, es una tradición que se manejaba, claro, uno investigando y conversando se va enterando de todo eso que forma parte del folclore. Entonces cada salida es una aventura y un desafío porque con qué nos vamos a encontrar y con qué historia nos vamos a encontrar también. Pero es muy importante ese rescate, porque la memoria contada simplemente, la tradición oral, se va perdiendo, salvo que sea en verso. Sí. El verso sobrevive a los años en una forma espectacular. Por eso la Ilíada y la Odisea son en verso. Hasta que las escribieron fueron en verso. Y José, ¿ustedes tienen una idea de qué zonas, por ejemplo, de Salto, podrían? Por ejemplo, vos nombraste San Antonio, pero otra zona más, decís, ¿en la ciudad, por ejemplo? Sí, en la ciudad nosotros tratamos de... Porque vos hablas de campo, pero pues antiguamente también las casas eran... Claro. Donde hay corrales de piedra,
buen lugar para buscar. Sí, y más aún si ese corral de piedra está próximo a la casa, hoy la tapera, porque, y ya te contesto, porque ¿qué ocurría? Trataban era muy frecuente que en cualquier momento venían grupos revolucionarios y si eras del mismo partido, te aplicaban el criterio de la leva, que era sumarte al ejército revolucionario, a donde además tenías que aportar con el ganado y con recursos económicos, o caso contrario, confrontar. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando desde que el Uruguay nace la vida independiente y también mucho más para atrás, porque ya en este escenario donde todavía no era el Uruguay, ya se estaban generando algunos conflictos que después pasamos a conocer como las guerras civiles a partir de 1830 en adelante. Ahora, en esos muros de piedra, que funcionaban muchas veces como trincheras, como murallas, dejaban algunas armas y algunas municiones. Por eso que a esos muros generalmente hay que revisar porque puede haber algo allí escondido. Sobre los túneles en nuestra ciudad, tratamos de ser muy cuidadosos, porque así como Chantada decía hoy, que nadie iba a decir dónde empezaba el túnel o terminaba, para justamente evitar ser asediado, hoy de repente podemos incurrir en la infidencia de delatar un lugar que involucra a una familia, que justamente su casa está en esa zona. Hay uno que cruza por calle Uruguay, que años atrás quien compró la casa se encontró con algunos inconvenientes de firmeza del suelo y cuando solicita a alguien que vaya a ver se encuentra con un túnel. Un túnel tiene que tener una particularidad, tener un trazado lineal o curvo, punto de entrada y de salida. Si es eso, es un túnel, ¿no? Si no, puede ser otra cosa. Contaba con esos elementos. Y te encontrás con roedores de todo, ¿no? Nos encontramos con de todo, Ay, por qué supuesto. horrible. Ahora, hay una palabra que uno la escucha mucho en la jerga cuando anda la vuelta y es está tapiado. Es decir, gente que sabiendo que un túnel cruza por su casa, decidió taparlo o decidió cortarlo. ¿Y ustedes llevan protección? ¿Todo eso sí? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, hay túneles que en nuestro departamento, por lo que eran los enfrentamientos civiles, funcionaban como una válvula de escape. Está la otra, funcionaba también como lugar para ingresar contrabando y para ingresar armas, ese era otro elemento. Y en ese momento en Uruguay, en Salto, estamos hablando de 1850, un poco para atrás, no solamente había que cuidarse los enfrentamientos civiles, sino que estaba el problema de los indios, ¿no? Quizás que me voy a volcar aparte de la audiencia en contra cuando digo que los indios significaban un problema, lo eran. La famosa historia del gato negro, aquel indio que estaba en la zona del Arapey, y que tenía como objetivo siempre apoderarse de la riqueza y de los tesoros que tenían los estancieros. Se la había agarrado también con las mujeres de los portugueses que vinieron a fundar Salto, que perdieron con los españoles y se tuvieron que ir, sus mujeres se quedaron y muchas de ellas sufrieron el saqueo del gato negro. Ay, el gato negro. El gato negro, el gato negro. Muy inventado. Sí. Como el petiso orejudo de los argentinos. No sé, pero el gato negro uno corre y lo ve, parece claro, y uno por esa historia del gato negro y ese relato de los portugueses pudimos enterarnos, por ejemplo, de los famosos velorios de angelitos, que era cuando moría un niño que se consideraba que al ser muy pequeño no había pecado todavía, era un angelito. Entonces, ¿qué se hacía? Se llevaba el cuerpo a distintas familias con el auspicio de la pulpería le servía, porque en esa época los velorios no significaban tristeza. Tener un angelito era tener a alguien que no había pecado. Por lo tanto, era motivo de regocijo, era como tener un santo. Y después se reunían a comer y todo eso, ¿no? Y después ya con el advenimiento de la fotografía, le sacaban fotos. Inclusive el doctor Gruning, en su época juvenil, ya hacía, le gustaba mucho la fotografía y estando en Castillos lo vinieron a buscar a ver si no le podía sacar una foto al bisabuelo. Sí, cómo no, y fue y se encontró con que el bisabuelo se había muerto, lo habían vestido, lo tenían sentadito en una silla, se puso toda la familia atrás y él le sacó la foto. Estaba muerto. Para tener un recuerdo del bisabuelo. Ay, Dios porque mío. Ocurría que no era muy frecuente la fotografía y se daban cuenta que no tenía ninguna foto del familiar. Y sí. Entonces lo hacían. El velorio de Valle de Ordóñez lo fotografiaron, incluso pusieron, ¿no?, unas luces detrás para que pudiera verse y apreciarse. Sí. En detalle. Bueno, y las máscaras mortuorias también, que era un tema bien le ponían vaselina y hacían una máscara de yeso que era un negativo y después se sacaba el positivo.
hay una máscara de Dante, hay una de Enrique Amorín, que no sé dónde estará. Ustedes tendrían que hacer un programa solo con la historia, porque los dos no sé cuál de los no dos. había temor a morir, se moría en familia. Sí. Cuando la persona sabía que ya estaba en las últimas horas, generalmente llamaban al cura, el cura venía con unas antorchas, esto pasaba en Salto, con el monaguillo, y la gente que lo veía con la antorcha sabía que iba a la casa de alguien que estaba por morir, e iba. Y esa persona estaba allí esperando la muerte y no tenía problema en recibir a todos los otros. Verdemiró, que fue un personaje muy particular de nuestro departamento, que ahí en la esquina de los 4 bancos tenía una casa donde, como no le iba bien el negocio haciendo guitarras, comenzó a hacer cajones y no se le ocurrió mejor idea que promocionarlo. ¿Y dónde lo podía promocionar? En la vereda, simulando velorios, con lloronas y todo, ¿no? Sí, es bien conocido. Un caso, Verdemiró. Increíble. Cuando Verdemiró iba con el bastón en la calle, un bastón centimetrado, sabía que alguien había muerto y que iba a medir. Y lo iba a y ahí se medir. plegaban. Pero los hacían de medida. Bueno, tenemos que... Y si era uno muy alto, tenía que hacerle... Dios mío. Bueno, y cortito, porque nos queda nada. No nos queda nada, Nos se queda nos nada. terminó el De tiempo. los nazis, así cortito, rapidito. De los nazis, la presencia en Salto fue efectiva. Salto era el punto de un plan estratégico para dominar el Uruguay, y la Argentina en una estrategia de estrangulación desde la Patagonia. Ahora estamos en contacto con el buzo Tony Brochado. Ah, que mirá, nos va a Tony. contar- Mi viejo amigo, Ay, el Tony Tony. es amigo mío, está por la, no sé por dónde anda, ¿dónde Está vive? en Patagonia, hizo una investigación sí. sobre unas embarcaciones allí. Sí. Entonces, bueno, la estrategia era ahorcar a la Argentina, la misma estrategia que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que les salió mal con los italianos, por eso que los nazis llegan tarde a Alemania. A Rusia. Con Rusia, a Rusia, perdón, sí. Entonces, bueno, esa es la estrategia Las que tenían operaciones acá. de pinzas. Exacto. Buslón, Sí. esto lo tenemos Sí. que dejar para otra charla, para que ya está invitado, pero además en la encuesta de Factum, Unidad Popular apareció con el 2%, así Y usted que es candidato a Es verdad, intendente. y Van a somos tener los que más preocupados, porque esa encuesta sobraron 2 puntos. Que no sean los dos nuestros, que sean los de los 14, o que se lo saquen a Mari, que vieron la encuesta. habían Sí. 18 más entre los en blanco y anulado y los no sabe, no contesta. Así Claro. que va a estar bien interesante. José es candidato a intendente de Unidad Necesitan Popular. un punto y medio más para por lo menos estar en el sorteo de los ediles por resto. Así que van a tener que seguir remando. Por la Y lista vamos a 326. 326 de la Unidad Popular, Sí. como dice la canción, te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar y como que fuera poco de golero. Así nos tocó a nosotros, pero ya estamos en la cancha. Bueno, pero para la próxima vez vas a venir como candidato, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo no? muchas Así gracias. Y después hablamos de los nazis. Sí. Con los fuelles de la RAF y los pinchafuelles de los nazis. ¿Cómo Bueno, no? Por muchas suerte hay tema. gracias, No, a ustedes. felicitaciones y un agradecimiento a todo el equipo que está trabajando contigo en esto del sello de la historia. Bueno, y gracias a ustedes por hacer lo posible. Por supuesto, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, les invito a todas a acercarse al Centro Estético de la cosmetóloga Ana Andrea Ugolino. Como siempre, muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos. Y cuando el director